Buenas noches, profe. Este trabajo lo presentamos Aldrin Becerra y el señor Kevin Acero. Bueno, para el ejercicio que vamos a presentar escogimos este mecanismo. Entonces, bueno, consta de dos cuerpos de masa uno y 2. Tenemos por este lado este símbolo representa un resorte y lo vamos a denominar con la letra K. Y este símbolo que podemos ver acá representa un amortiguador y lo vamos a representar por la letra B. Acá esta distancia x2 está haciendo referencia al desplazamiento que va a tener el cuerpo de masa 2 con la ayuda del resorte y el amortiguador. Por este lado tenemos una polea ideal que nos va a ayudar con la transmisión del movimiento. Luego continuamos con un resorte que se denomina de la misma manera y este lo vamos a denominar con la letra K1. Acá tenemos un amortiguador que se puede representar de esta manera o de esta que tenemos acá. Y este lo vamos a denominar con la letra B1. Tenemos el cuerpo de masa 1, tenemos la distancia x1 que va a hacer referencia a lo que se va a desplazar el cuerpo con la ayuda del resorte y el amortiguador. Y tenemos una fuerza externa a la cual vamos a denominar fuerza sub A y esta está en función de T porque este tipo de mecanismos se miden en función del tiempo. Es decir, el desarrollo del matemático de este ejercicio nos va a permitir estudiar en qué instante de tiempo, en qué posición y en qué velocidad de aceleración está el mecanismo. Entonces lo podemos medir en el instante X cualquiera de tiempo que nosotros queramos. Podemos analizar la distancia que se ha desplazado, con qué velocidad y qué aceleración. Entonces lo primero que debemos hacer para poder iniciar el desarrollo matemático es el diagrama de cuerpo libre de cada uno de los cuerpos masa 1 y masa 2. Entonces por acá tenemos el diagrama de cuerpo libre de masa 1. Entonces, según la tercera ley de Newton, que cada acción debe tener su reacción, para la fuerza externa F sub A, que está jalando en este sentido, como muestra esa flecha, ese vector, perdón, eh, para esto tiene los vectores que se oponen a esa fuerza para que el cuerpo esté en equilibrio, según la tercera ley de Newton. Entonces, acá tenemos K sub 1 menos el delta de desplazamiento, que está haciendo referencia a la fuerza que está haciendo este resorte para contrarrestar la fuerza externa. Tenemos B1, B, el amortiguador va a estar en función de la velocidad 1 del cuerpo de masa 1. Y por este lado, y ese hace referencia a este amortiguador que tenemos acá. Por otro lado, tenemos este vector de línea punteada, hace referencia, según la ley de D'Alembert, hace referencia a la inercia. Y la inercia va a estar expresada en la masa por la primera derivada de la velocidad, es decir, la aceleración. Entonces, para este tipo de ejercicios, como este que tenemos acá, es importante que consideremos la inercia. Y la inercia siempre va a estar en sentido contrario a la fuerza externa que esté alterando el cuerpo. Entonces se representa de esta manera con un vector de línea punteada y va a ser la masa 1 por la primera derivada de la velocidad. Entonces por acá tenemos el diagrama de cuerpo libre de la masa 2. Entonces de igual manera tiene sus entradas y sus salidas. Las salidas va a ser por este caso K por X sub 2. X, el resorte está en función del desplazamiento, que es este resorte que tenemos acá. Tenemos B sub 2, que va a estar en función de el amortiguador. Y tenemos eh, de igual manera tenemos la inercia, que se representa también con el cuerpo de masa 2, la primera derivada de la velocidad, es decir, la aceleración. La inercia está representada en masa por aceleración. Entonces, y tenemos las entradas que este que tenemos acá, el K sub 1, con la diferencia de desplazamiento, es este resorte que podemos apreciar acá. Entonces, este vector hace referencia a la fuerza que está ejerciendo este resorte, es decir, él está jalando por medio de la polea y esta guaya el cuerpo de masa 2. Entonces, esto que tenemos acá hace referencia a este y es este mismo. Este mismo vector es este que podemos apreciar acá.
y tenemos el peso. Entonces, por efectos de gravedad, el peso del cuerpo de masa 2 está ejerciendo una fuerza hacia abajo, que es la cual tenemos denotada acá. Entonces, después de tener claro este análisis gráfico, se procede al análisis matemático, al desarrollo matemático. Entonces, para ello traemos el diagrama de cuerpo libre para facilitarlo y planteamos la ecuación. Entonces, planteamos cada una de las fuerzas y para que él esté en equilibrio, entonces lo vamos a igualar a cero, la segunda ley de Newton. Entonces decimos que la fuerza sub A en función del tiempo menos, porque está en sentido contrario, la inercia menos la fuerza que ejerce el amortiguador menos la fuerza que ejerce el resorte va a ser igual a cero. Acá hacemos el despeje de la fuerza externa sub A y obtenemos este planteamiento. Después de esto, es importante dejar todo en términos de X, entonces vamos a expresarlo como la segunda derivada. La primera derivada de la velocidad es la segunda derivada del desplazamiento, es decir, esto es aceleración y la aceleración es la segunda derivada del desplazamiento en función del tiempo. Entonces va a ser x dos puntos. Acá como estamos hablando de velocidad, la velocidad es la primera derivada del desplazamiento, entonces va a ser x punto. Y estas como están en términos de x, las dejamos así. Y de esa manera tenemos la ecuación número 1 con la cual vamos a trabajar. De igual manera tomamos el diagrama de cuerpo libre 2 del cuerpo 2 y hacemos el mismo planteamiento de cada una de las fuerzas. Entonces tenemos que la fuerza del resorte negativa porque va hacia abajo menos el peso del cuerpo de masa 2 más porque va en sentido contrario la fuerza que ejerce el resorte en función del desplazamiento más la fuerza que ejerce el amortiguador en función de la velocidad y más la inercia que está en función de la aceleración, que es la primera derivada de la velocidad. Esto lo igualamos a cero, despejamos la fuerza externa, que para este caso sería el peso, y dejamos todo de la misma manera en términos de x. Entonces tenemos que, como acá está la primera derivada de la velocidad, es la segunda derivada del desplazamiento. Acá teníamos la velocidad, que es la primera derivada del desplazamiento, y esto queda de la misma manera. Y de esta manera tenemos nuestra ecuación 2. Entonces, según la investigación que se realizó, existe un método llamado el método de diagramas de bloques que se puede implementar para la solución de este tipo de ejercicios. Entonces, el método de diagrama de bloques tiene ciertos pasos que nosotros sintetizamos y los relacionamos a continuación. El método de diagrama de bloques, su objetivo principal es poder evaluar en un mecanismo en función del tiempo en qué desplazamiento va a tener, con qué velocidad y qué aceleración en un instante cualquiera de tiempo. Eso es lo que permite hacer el método de diagrama de bloques. Entonces, tomamos las mismas ecuaciones que ya encontramos anteriormente de los diagramas de cuerpo libre y hacemos el planteamiento matemático. Entonces, lo primero que vamos a hacer, según el método diagrama de bloques, es que tenemos que despejar x sub 2 de la primera ecuación, esta que tenemos acá. Entonces, lo primero para el despeje es lo que tenemos sumando, lo mandamos a restar, nos queda de esta manera el planteamiento. Luego continuamos con lo que tenemos multiplicando, lo pasamos a dividir y luego de esto, lo que tenemos acá sumando pasa a restar, nos queda menos x2, entonces para eliminar ese negativo lo que hacemos es que multiplicamos por menos 1 en ambos lados de la igualdad y se crea la siguiente expresión. Y con esta es que vamos a trabajar. Algo que nos dice, bueno, esta es ya nos queda como tal esta expresión. Entonces, el método de diagrama de bloques nos dice que según la cantidad o el grado de derivadas que usted tenga acá, el grado máximo, es el número de veces que usted va a tener que derivar. Entonces, en este caso, como tenemos segunda derivada de desplazamiento, vamos a tener que derivar dos veces esta ecuación que acabamos de encontrar. Entonces, de esa manera, la primera nos va a quedar x punto, hacemos primera derivada de la fuerza externa en función del tiempo. Acá teníamos la segunda, entonces nos queda en la tercera derivada. Acá teníamos la primera, nos queda en la segunda derivada. Acá no habíamos derivado, nos queda la primera derivada del desplazamiento. Entonces, luego, según la norma que dice el método de diagrama de bloques, hacemos nuevamente la derivada con respecto al desplazamiento
y nos queda segunda derivada, acá queda también segunda, acá queda cuarta, que lo podemos representar como x barra, acá queda la tercera derivada de x, acá queda la segunda. Luego de tener las derivadas, la segunda derivada, vamos a tomar esta última que nos dio y lo vamos a reemplazar en la ecuación 2. Entonces, la ecuación que nosotros tenemos acá planteada como ecuación número 2, que la hallamos del diagrama de cuerpo libre masa 2, esta misma, en cada lugar donde nos diga x segunda derivada, vamos a meter la segunda derivada que tenemos acá, la que acabamos de encontrar, que es esta de acá. Entonces queda de la siguiente manera. Esta fue la ecuación que sacamos del diagrama de cuerpo libre y comenzamos a hacer el planteamiento matemático. Justo donde diga x segunda derivada, vamos a poner todo lo que ya calculamos acá anteriormente. Entonces el planteamiento queda de la siguiente manera. El peso va a ser igual a la masa sub 2, hacemos el reemplazo y nos queda esto de la misma manera. Acá, más B2, que esto hace referencia al amortiguador, nos queda de la misma manera. Como acá tenemos también un x2 puntos, entonces, de la misma manera vamos a tener que ponerlo acá. Entonces, donde está el x se cambia por lo que habíamos calculado acá anteriormente. Entonces, luego lo que hacemos es que reemplazamos acá al finalizar esta ecuación tenemos este planteamiento. Entonces, para simplificar más y que todo nos quede en poder cancelar más adelante la fuerza externa, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a traer este planteamiento que tuvimos acá arriba. Que en el primer despeje que hicimos de x sub 2 teníamos esto de acá. Entonces, esto sabemos que k sub 1 por el delta de x1 menos x2 va a ser igual a la fuerza externa en función del tiempo menos la masa 1 por la segunda derivada del desplazamiento menos el amortiguador por la primera derivada del desplazamiento. Entonces, tomamos esto de acá y lo ponemos en nuestra última ecuación. Teniendo así esta parte que teníamos acá, lo metemos acá nosotros mismos y nos queda de esta manera. ¿Con qué fin? Más adelante lo que se hace es que se pueda cancelar la fuerza externa. Entonces, después de esto, según la investigación que se hizo, después de este punto de tener el diagrama de bloques, lo que se hace es que se aplica la transformada de Laplace a nuestro modelo, se aplica la transformada de Laplace y esto va a permitir tener una ecuación en función del tiempo que nos permita medir en cierto instante de tiempo cómo va a estar el movimiento, la velocidad y la aceleración de nuestro mecanismo. También, según la investigación que hicimos, este mismo modelo matemático que nos arroje después de hacer la transformada de Laplace se puede ingresar en un simulador como MATLAB y él puede hacer la simulación de este mismo tipo de mecanismos en MATLAB y tú puedes tener el control total de cómo se va a comportar el mecanismo según cómo varíe esta fuerza externa que tenemos acá. Entonces, ese es el planteamiento que nosotros hicimos, ese es el ejercicio que nosotros desarrollamos, profe. Espero que todo esté claro y sea de tu agrado. Feliz noche, profe. Hasta luego.